Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos del trabajo de la Junta Nominadora del Poder Judicial que está en su recta final, de los cambios que se avisoran para el país para los próximos días, cuando en el Congreso Nacional se instale la segunda legislatura ordinaria de este periodo de gobierno y esté de por medio en esa misma fecha histórica para la nación la elección de la Corte Suprema de Justicia, que estará en funciones hasta el 2030. La situación económica, social y política de Honduras la abordamos con un profesional del derecho que ha estado en el ajo, que ha estado en las discusiones y en las deliberaciones al más alto nivel del país en momentos críticos de la nación. Expresidente del Congreso Nacional de Honduras, abogado José Alfredo Saavedra Paz. Un gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, un gusto saludarlo, gracias por la oportunidad. Y aquí, compartiendo un tema tan importante para la vida del país, para el tema de la gobernabilidad, para el tema de la institucionalidad, para el tema del Estado de Derecho. Son fechas históricas, vamos a una nueva legislatura y luego con un tema tan crucial, repito, como lo es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo recordaba de tiempos complejos que ha vivido el país. Nos podemos remitir al 2009, pero podemos ir más allá de todos estos procesos de deliberaciones que siempre han estado, la inscripción del expresidente Maduro, luego la reelección. Hay tanto de qué hablar de política, pero si nos quedamos en el contexto de los últimos tiempos, vivimos una situación crítica hoy en el país, abogado Saavedra. Son momentos diferentes. Ha aumentado la veeduría. Es impresionante cómo de diferentes formas se audita el quehacer fundamental de quienes tomamos decisiones, de quienes están administrando fondos, de quienes definitivamente están tomando esas decisiones para el país de cara al presente y de cara al futuro. Es determinante que en este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia todos demostremos la madurez, el compromiso, la responsabilidad histórica que eso conlleva. Estamos hablando de integrar un tribunal de justicia, un tribunal de alzada, un tribunal que va a estar administrando justicia 2023 hasta el 2030. Y yo siempre digo, cuando se elige la Corte Suprema de Justicia, estamos blindando o estamos debilitando la democracia, porque administrar justicia significa resolver aquellos asuntos que tengan inclusive interés político de particulares. Entonces, en este tema fundamental de la Corte Suprema de Justicia, lo importante ha sido, por ejemplo, y lo digo con la claridad y con la contundencia que me caracteriza, Dios quiso que lográramos una conformación de una junta nominadora que ha generado confianza, que ha aumentado la credibilidad en el proceso, porque este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia tiene sus propios adversarios. Y eso ha sido siempre. Yo tuve la oportunidad de participar desde el periodo del 2002, cuando fue electa la abogada Vilma Cecilia Morales, y conozco un poco cómo realmente hay enemigos naturales de estos procesos. Pero repito, el tribunal de la más alta jerarquía es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que quiere un pueblo? Una administración de justicia pronta, una administración de justicia sin dilación, efectiva. Cuando no hay una administración de justicia pronta, expedita, cuando no hay esto, se genera otro tipo de inconvenientes. Y pareciera que esto es que una cosa no lleva a la otra. Pero cuando no hay una administración de justicia pronta, efectiva, se generan conflictos sociales, conflictos políticos. Y cuando se generan conflictos políticos, lo que se genera es una inestabilidad enorme en el país, de tipo económico, de tipo social. Vea usted cómo vivimos ahora. ¿Qué exporta Honduras? Personas.
Eso es lo peor que le puede pasar a un país. La migración ha aumentado porcentajes que en la vida pudimos haber imaginado. Sin embargo, es una cosa cierta, está ahí. ¿Por qué? Habrá que preguntarse, ¿cuánto desempleo hay? Son casi 3 millones de personas desempleadas. ¿Cuál es el nivel de inseguridad que existe en el país? Inseguridad política, jurídica, social, individual. ¿Qué es lo que necesita el pueblo hondureño? ¿A qué fue el pueblo hondureño en las elecciones recién pasadas? Fue a votar por un cambio, fue a votar con esa expectativa, con esa esperanza. Hoy nos abocamos a escasas horas de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tiene el pueblo hondureño? Tiene fe, tiene esperanza. Primero, la Junta Nominadora. La Junta Nominadora, una vez que se instaló, inició el proceso y mire dónde vamos, tomando decisiones que causan animadversión de unos y otros, pero mucha confianza, mucha credibilidad. Tomar decisiones no es fácil, definitivamente, pero la Junta está ahí tomando decisiones y yo diría, todos los sectores y actores de la sociedad tenemos una obligación, respaldar las actuaciones de la Junta Nominadora para que finalmente pueda remitir al Congreso Nacional una nómina no menor de 45 aspirantes a ser magistrados y magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Es decir, para usted ha tenido una buena valoración, un trabajo que se debe reconocer para ellos. Ya son 3 meses prácticamente los que han tenido y desde un principio hasta hoy de 185 que fue el promedio de arranque, hoy estamos en 82. Es que no hay que olvidar, Rosendo, cómo se instaló la Junta, en medio de qué comentarios y qué situaciones. Recuerde bien cuántos nos tardamos en el Congreso para aprobar una ley para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, recuerde usted, y cómo las fuerzas políticas, a pesar de las diferencias, logramos aprobar un instrumento jurídico apropiado, conveniente. Alguien decía ayer, sí, pero hay que mejorarlo. Sí, hay que mejorarlo. Todo es sujeto de mejora. Pero en este momento, cuando se aprobó la ley especial para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, en el Congreso hubieron grandes debates que nos obligó a la clase política representada en el Congreso Nacional a llegar a acuerdos. Porque recuerde usted que lo que se ha abandonado en el país es la búsqueda de consensos, es el diálogo. Ahora hemos recurrido, casi como regla general, a la descalificación, a la grosería, al señalamiento, y eso no construye. ¿Y esta elección próxima para el país les ha acercado a las fuerzas políticas, a pesar de las diferencias marcadas y expresadas de forma pública, para que se reúnan los tomadores de decisiones por el país, o están tensas las relaciones? En este momento, lo más conveniente, esta es una opinión muy personal, se le he dado a mi bancada, a otros sectores que me han preguntado, que me han consultado, hay que dejar a la Junta Nominadora hacer su trabajo. Desde luego, esas aproximaciones para evitar confrontaciones hay que tenerlas, pero de cara a lo que es el trabajo de la Junta, de cara a quienes van a aspirar, hay que esperar la remisión de la Junta Nominadora. Y es cuestión de horas para que ocurra. Y de ahí se debe elegir, a juicio suyo, que va a votar, que tiene voz y voto y que también es profesional de esa rama. No cabe la menor duda, de ahí vamos a escoger porque la Constitución de la República nos señala esa obligación. No vendrán aquellas famosas frases de controversia, abogado, que usted las ha vivido. Usted fue compañero de cámara del profesor Pineda Ponce, un hombre experimentado. Del mismo don Olvan Valladares, que por cierto está en la Junta Nominadora, porque aquí al final aparecimos con una frase, ya la va a recordar muy bien, por esta única vez. Esos tiempos ya pasaron, Rosendo. El nivel de veeduría, el nivel de presión social ha aumentado. Y qué bueno, para que en el Congreso terminemos de comprender que vivimos otros momentos históricos, políticos, sociales. Necesitamos cumplir con la ley.
Y cuando me refiero a la ley es lo que establece la Carta Magna, que es la Constitución de la República. Nos manda que una vez que la Junta Nominadora remita esa nómina no menor de 45, nosotros iniciamos un proceso a lo interno del Congreso. Siempre dije, la Junta Nominadora, lo que se instale como Junta Nominadora es vital para el país porque el producto de la Junta debe ser buenísimo para que en el Congreso lo que escojamos es producto de aquel trabajo que vino haciendo la Junta por casi 3 meses. Obligatoriamente, y hay que decirlo con esa claridad, las distintas fuerzas políticas que estamos representadas en el Congreso debemos entendernos, debemos comprender que el pueblo hondureño fue sabio cuando fue a votar, votó masivamente para quien dirija el país, y luego en el tema del Congreso fue claro, no le dio ni la mayoría simple a nadie. Ninguna fuerza política tiene siquiera la mayoría simple. ¿Qué significa? Que aún para la mayoría simple, quienes hoy gobiernan mayoritariamente en el gobierno tienen que aproximarse a las distintas bancadas. Y en este caso, excepcional, está hablando de 2/3, es decir, de 65, que es la mayoría simple, necesita el Congreso Nacional para elegir la Corte Suprema de Justicia no menos de 86 votos. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra, diputado liberal, expresidente del Congreso Nacional, con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, ¿qué papel jugará la bancada liberal en esta elección? Por primera vez en la historia política de nuestro país, hay participación directa de por lo menos 3 fuerzas políticas con voz y voto en el Congreso Nacional para este proceso. Adiós al bipartidismo. ¿Qué pasará? Ya se lo contamos. Rosendo, yo vengo diciendo hace un par de años, necesitamos madurez en el Congreso. Necesitamos esa visión para tener como misión consolidar al país de cara al presente y de cara al futuro. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra. Viendo los números, abogado, Libre es la bancada con mayor presencia, tiene 50 votos. No sabemos cómo va a estar la alianza porque han tenido diferencia. Partido Nacional tiene 43 votos, por lo menos de lo que trasladan efectivos. Sí. El Partido Liberal tiene 22, pero andan ahí unos, decimos allá tierra adentro, descarriados. ¿Cuántos están cohesionados o que por lo menos usted dice, si llamamos a la bancada liberal, nos reunimos, tenemos divergencias, pero ahí estamos en el debate? Yo siempre he sido optimista y me gustan los retos, me gustan las luchas. ¿Van a juntar los 22? Tenemos que hacer un esfuerzo por tener un bloque de 22 diputados. Las diferencias que existan por una u otra razón debemos discutirlas. Sin embargo, el país requiere de un partido liberal fuerte, unido. No lo hemos logrado en otros temas, pero espero que para este tema lo logremos excepcionalmente. Es decir, que comprendamos todos que necesitamos tenernos paciencia mutua, tenernos tolerancia, tenernos respeto, ser incluyentes y no excluyentes. Esa lucha la vamos a dar al interior del partido. Vamos a dar una lucha porque seamos unidos, que seamos una bancada de 22, porque lo que se juega es la democracia del país, es la gobernabilidad del país, es el Estado de Derecho del país, es la seguridad jurídica del país, es la seguridad social. Rosendo, yo vengo diciendo hace un par de años, necesitamos madurez en el Congreso, necesitamos esa visión para tener como misión consolidar al país de cara al presente y de cara al futuro. La relativa paz social del país, tómeme la palabra, escuche el día que se lo estoy diciendo, y al pueblo hondureño, la relativa paz social del país pasa por una elección de la Corte Suprema de Justicia bajo el imperio de la Constitución de la República, en armonía. Es un deber de quienes hoy nos gobiernan buscar esas aproximaciones y buscar finalmente esos acuerdos. Clase política que no dialoga
es clase política que le hace un enorme daño al país. Y les están dando ese espacio para ese diálogo, porque habrá que ver que el trabajo de la Junta Nominadora concluirá la próxima semana. Y ahí sí es donde entra en juego el órgano político de excelencia. Y ahí se van a enfrentar en ideas, en pensamientos liberales, que tendrán sus puntos ustedes. Libertad y Refundación, que por primera vez entra en la tercia, y el Partido Nacional, sin desconocer qué pasa con las otras fuerzas políticas que también son clave. Yo soy optimista por naturaleza y esperamos que haya reflexión, esperamos que haya mucha reconsideración y esperamos lograr ese diálogo franco, sincero que se necesita. Y esta es una lucha que hay que hacerla con altura, hay que escucharnos, hay que tolerarnos, hay que tenernos paciencia, porque finalmente el bien jurídico mayor pesa mucho más que otros temas. ¿Cuál es el bien jurídico mayor que debe pesar sobre cualquier otra diferencia? Es la elección de un poder del Estado, es decir, del tribunal de mayor jerarquía como es la Corte Suprema de Justicia. Y yo lo decía antes, nos jugamos la relativa paz social del país. Y en definitiva, ese esfuerzo hay que hacerlo. Y digo con claridad, clase política que no dialoga, clase política que no llega y no logra consensos y acuerdos, le hace un enorme daño al país. En conclusión, estamos en la expectativa. No hay bipartidismo. Lo que hay es un multipartidismo donde está el Partido Libertad y Refundación, libre, donde está el Partido Liberal, donde está el Partido Nacional, donde está el PCH, para hablar de las fuerzas mayoritarias. No hay bancadas pequeñas. Sé que hay otros compañeros diputados de otras bancadas, pero particularmente solo en este momento estoy hablando Libre 50, Partido Liberal 22, 43 el Partido Nacional, 10 el Partido PCH, y usted allí tiene realmente la oportunidad de conformar una nueva corte que responda única y exclusivamente a los intereses del país. Decíamos que la Junta Nominadora concluye sus actividades la próxima semana y les da un margen de pocas horas a ustedes para que entre en juego el ciudadano involucrado en política vernácula. ¿Cómo esperan llevar esta negociación con la experiencia de Libre en el pasado, en integrar otros órganos de elección de segundo grado? El caso del Tribunal de Justicia Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, ahí donde entran los votos. Libre ya tiene ahí representantes, si vemos esa parte de la historia. Ahora vamos a una elección de un poder del Estado. Con estos números, ¿les asiste tener 8, tener 7, 6, qué sé yo? Han hablado de números, abogado. Hablar de números nos conduce al error. Hablar de números inmediatamente nos aleja. Hablemos de los mejores perfiles, de los mejores currículos, de las mejores personas, hombres y mujeres, para dirigir la Corte Suprema de Justicia. De eso hay que hablar. Yo creo que el tema partidario no lo podemos soslayar, pero es el menos importante. El ciudadano lo que quiere es una Corte Suprema de Justicia conformada por hombres y mujeres de altos quilates. Y ese trabajo de la Junta, una vez que remita una nómina, yo siempre digo no menor de 45. ¿A usted qué le gustaría, a propósito, que ya ha vivido en esas experiencias, 3 ya pasadas, escoger solo de 45? ¿Es bueno o podría experimentarse algo mejor con una lista ampliada? Yo siempre he preferido la lista ampliada. Siempre ha sido un reclamo en todos los procesos que yo he participado. Porque la Constitución no dice 45, dice no menor de 45. Y se han quedado con 45. Pero sí. Eso no establece la Constitución, establece no menor de 45. Yo pongo ejemplos en otras áreas, en otras materias del derecho. Entonces, darle otro sentido a la Constitución no es correcto. Una lista ampliada nos permite mayores opciones en la discusión. Y se lo digo con experiencia, mayores opciones en la discusión para que tengamos una conformación y el pueblo hondureño aplauda
celebre, se llene de esperanza, se llene de fe. Eso de estar hablando, por ejemplo, de manifestaciones abajo del Congreso Nacional de una fuerza política y de otra, ese es un mal mensaje. Es un mal mensaje para todos. ¿Cómo va a venir la inversión pública, privada, internacional, con un mensaje de esa naturaleza? Si ni siquiera puede haber inversión pública, privada, nacional, porque nadie va a querer invertir donde hay tanta inestabilidad. Como bancada liberal, ¿qué propondrían, siendo un fiel de la balanza, visto desde ese ángulo planteado de que Libertad y Refundación está convocando a sus colectivos, que el Partido Nacional dice que también ellos van a defender este proceso? ¿Cómo encontrar armonía para que esto no se vaya a degenerar? Es que aquello ni siquiera debe existir. Ese es un mal mensaje. Eso solo evidencia la falta de capacidad para dialogar. Eso solo evidencia la falta de voluntad para dialogar. Eso solo evidencia que tenemos distorsión en el verdadero propósito. ¿Qué es lo que se requiere realmente? Discusión amplia, respetuosa, incluyente, aunque suene esto repetitivo. Eso es lo que necesitamos. Tolerancia. Hay que tolerarnos, respetarnos, hay que tenernos paciencia. Y le aseguro que ese trabajo de la Junta, una vez que lo remita al Congreso, no es imposible. Obviamente, en este momento hay una serie de teorías. Se especula por todos lados. 5, 5 y 5 hemos dicho para completar el pleno de 15. Mire, yo he 6, 5. Yo he participado, Roseto, en conversaciones y cuando ya voy en mi carro, voy así como disfrutando aquella conversación, porque con lo que yo he vivido en todos estos años, tengo claridad que no es así como funciona esto. Hay que tener eso, de verdad, mucha pausa, hay que dar una muestra de talento. La clase política está observada. Definitivamente quienes hoy nos gobiernan están obligados a permitir esos espacios. La oposición, es que el pueblo fue sabio. No le dio, repito, no le dio ni la simple mayoría a quienes hoy nos gobiernan. Son 50 diputados y la simple mayoría se conforman por 65. Necesitan entrar en comunicación porque recuerde que la política, más que una ciencia, es un arte de hacer posible lo imposible. Y entonces, yo no tengo duda, vamos a elegir corte el próximo 25 de enero, vamos a elegir corte en los próximos días, no tengo la menor duda, tengo la certeza, independientemente de cosas que ocurran. ¿Cómo se debe ordenar la votación? El presidente del Partido Salvador de Honduras dice que hay que tener cuidado y estar atentos ahí al momento de presionar si están o no de acuerdo, revisar los sistemas electrónicos. Usted que manejó la Cámara, ¿qué nos dice de eso? Es que la veeduría es importante. Yo vengo diciendo que el papel de los medios de comunicación, todos sin excepción, han jugado un papel determinante histórico con ese tema de la Junta Nominadora. Lo que pasa es que no debo profundizar sobre ese tema, pero el papel de los medios de comunicación, recuerden que ahora las redes sociales también juegan un papel importantísimo. Hay 1000 formas de informar ahora. Entonces, ¿está teniendo éxito la Junta Nominadora? Sí. ¿Está llegando a las horas finales? Sí. ¿Está haciendo su trabajo? Sí. Y yo decía, todos los sectores y actores de la sociedad debemos darle esa fuerza, ese apoyo. Hay que blindar para que la Junta Nominadora termine su trabajo. Y vea usted, conformada por 7 representantes de todos los sectores de la sociedad. Nadie está excluido, inclusive unos con pensamiento ideológico de una forma y otros con pensamiento ideológico de otra forma. Pero mire cómo han trabajado, mire cómo han coexistido, mire cómo han deliberado, mire cómo se han respetado, mire cuántas votaciones y decisiones han tomado. Ese es un buen ejemplo para que en el Congreso hagamos lo mismo. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional, diputado liberal en el actual Congreso Nacional. Hoy hablamos de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, deben plantearse a futuro reformas, cambios en este sistema, o hay que fortalecer la normativa ya existente para seleccionar a los magistrados del más alto Tribunal de Justicia del país. Después de la pausa. Hay que escuchar a los distintos sectores.
El pueblo hondureño pide a gritos una Corte Suprema de Justicia que sea imparcial, que sea objetiva, que venga a establecer un balance entre los poderes del Estado. Eso es lo que quiere la población hondureña. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Se recibe con este proceso, se elige el 25, pero ya el legislador salvó que si no se logran los 86 votos de la Cámara, pues sigue la actual Corte. Entre tanto, las deliberaciones del Congreso continuarán hasta integrar el Pleno. Ese es un tema que está blindado, y está blindado desde el punto de vista constitucional. Hay un artículo de la Constitución que establece y prevé esta situación. Por no elegir Corte Suprema de Justicia el próximo miércoles, no se rompe el orden constitucional. En lo absoluto. Y repito, es de orden constitucional. Si no hay elección de Corte, la Corte actual no pasa nada. Sigue en funciones y no pasa absolutamente nada. ¿Pero por qué digo de orden constitucional? Porque hay quienes dicen que eso lo establece el reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo. No, está en la Constitución y está en la ley orgánica también del Poder Legislativo. Es decir, es una orden, es una disposición constitucional y es una disposición de una ley especial como lo es la ley que regula al Poder Legislativo. Entonces, el país debe estar tranquilo, los ciudadanos deben estar tranquilos en ese sentido, pero lo importante de esto es que avancemos, lo importante de esto es que que tengamos ese compromiso con Honduras, y en definitiva es una oportunidad para la clase política. Fíjese bien, ¿se imagina usted un acuerdo multipartidario en el Congreso y que podamos elegir de una sola vez el 25 de enero? ¿Se imagina el mensaje que le mandamos al mundo? ¿Se imagina usted los titulares en los medios de comunicación de todo tipo, internos y externos? Es un mensaje de madurez política. Vivimos entonces en una sociedad civilizada. Vivimos en una sociedad donde nos respetamos, donde nos toleramos. Una sociedad donde no hay tolerancia, hay conflictos. Y la conflictividad, nadie gana de los conflictos, todos perdemos. Usted me pone el lado positivo y qué bueno, ojalá que esto ocurra por el bien del país en momentos difíciles donde la seguridad jurídica está en entredicho, y usted como abogado lo sabe. Ya vamos a entrar también en ese contexto, abogado, pero el 25 solo se vota una vez. Si no hay acuerdo en esa planilla, solo es una votación y luego vamos a la histórica votación individual sobre todo el listado. Es correcto. Y cualquier modalidad que sea, Rosendo, lo importante es que se haga en el marco de una discusión de altura, no ser fuente generadora de conflicto, porque la violencia, eso es como cuando los jugadores en un partido de fútbol generan violencia. ¿Qué pasa en las tribunas? ¿Qué pasa en las graderías? Hay violencia. Y Honduras no necesita seguir en esta ruta que nos va a conducir a una pobreza extrema. Porque si seguimos confrontados, si no llegamos a acuerdos de país, acuerdos mínimos que deben cumplirse y debemos respetarnos. Mire, cuando se llega a un acuerdo, todas las partes deben estar obligadas a cumplir. Es algo que aprendimos desde hace muchísimo tiempo. Yo mencionaba al profesor Rafael Pineda Ponce porque es a quien yo realmente admiraba en el sentido de cómo escuchaba a todo mundo. Y al final hay que tomar una decisión. ¿Y sabe cómo se toman las decisiones en el Congreso? Con votos. Entonces hay que ir a las bancadas, hay que argumentar frente a las bancadas y hay que buscar ese consenso que nos permita una votación tranquila, pacífica y que seleccionemos los mejores hombres y mujeres para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Deben haber cambios a futuro, se debe analizar con el suficiente tiempo una modificación. Bueno, aquí sería una reforma constitucional para el tema de la Corte, partiendo que hay 7 años hacia adelante. Yo comparto su pregunta, su preocupación. Todo proceso, una vez que finalice,
debe ser objeto de una revisión. Este no se ha revisado. No se ha revisado. Desde el 2002. No se ha revisado, los tiempos han cambiado, o sea, el mundo es cambiante. Entonces, y la ley responde a los intereses de la sociedad. Si tenemos desde el 2002 al 2023 y no se ha cambiado, significa que necesita cambios, necesita reformas, necesita actualizarse, volverse más dinámico, conforme al momento político, histórico, social que vivimos. Entonces, eso es como la ley electoral. Después de un proceso hay que revisar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades para hacer reformas en este tema de materia electoral. Lo mismo pasa con el tema de la Junta Nominadora, de la ley, perdón, de la Junta Nominadora y del procedimiento constitucional, porque esta es una nueva ley de organización y funcionamiento para la instalación de la Junta Nominadora. Pero hay que revisar la Constitución en el procedimiento del artículo 311 en lo sucesivo para volver más actualizada la norma acorde al momento que se vive. La bancada liberal ya se ha reunido para ver números, han dialogado como efectivamente lo proponen con la oposición, con Libre, con el Partido Nacional, con el PCH, o esos diálogos van a arrancar hasta que ya tengan la lista o el tiempo se los puede comer. Ese diálogo debe iniciar una vez que se conozca la lista. Me imagino que individualmente unos y otros se están aproximando entre las bancadas y eso es bueno. Los acercamientos son buenos, definitivamente. Eso va a permitir pues tomar decisiones más rápido. Pero estar comentando o especulando sobre los números y quiénes son las personas es un error, lo digo por mi poca experiencia. Hay que esperar, hay que apostarle a que la Junta Nominadora nos mande lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué va a escoger el Congreso? De lo mejor. ¿Le sorprendió las decisiones y este nuevo procedimiento que por tachas, que por denuncia se excluyeran a miembros del actual Poder Judicial, a altos funcionarios del mismo Poder Judicial que no son magistrados de la Suprema y del Poder Ejecutivo? Es que las tachas es una figura jurídica. El tema de las denuncias es igual. Entonces, no conozco las tachas, no conozco las denuncias, no conozco la interioridad. Simple y sencillamente, uno ve el trabajo de la Junta Nominadora, el esfuerzo de la Junta Nominadora en el tiempo y vamos viendo el producto de ese esfuerzo. Emitir una opinión particular sería un grave error porque no conozco las denuncias y el derecho de defensa de cada uno de ellos es constitucional. En definitiva, el hecho de que haya sido descartado para la nominación no significa que haya un señalamiento o que haya una condena. Porque no se juzga, la acción es en base a un reglamento interno, sí. Nadie está culpando a nadie. Nadie, nadie. Y de verdad lo digo porque soy profesional del derecho de hace muchísimos años y en definitiva esto se ve normal. Quienes no lograron ser considerados no deben sentir que fueron señalados. Es parte de un proceso, porque hay un reglamento al interno de la ley de la... hay un reglamento que la Junta Nominadora está aplicando. En definitiva, creo que el proceso va avanzando, son escasas horas y como nunca, se lo digo porque estamos ahí pendientes, como nunca ha habido una auditoría externa ahí, permanente, monitoreado todo el proceso. Y por eso es que hace muchos días, varias semanas dije, el tema de la Junta es obligación blindarla. No reconocer esa credibilidad, esa confianza que han generado es un error. Y eso le da al Congreso la pauta de lo que el Congreso debe hacer. El Congreso está obligado a mandar un mensaje ese día, contundente, claro. Su discusión debe ser de altura. Discrepar, Rosendo, es sano, es saludable para la democracia. Uno discrepa a veces hasta con sus hijos, en su familia, con sus amigos. Uno discrepa, ¿para qué? Ahora, si usted discrepa y no tiene esa capacidad y esa habilidad de escuchar, porque hay que escuchar, no hay que oír, hay que escuchar a los distintos sectores. El pueblo hondureño pide a gritos una Corte Suprema de Justicia que sea imparcial, que sea objetiva, que venga a establecer un balance entre los poderes del Estado. Eso es lo que quiere la población hondureña, un balance
donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan relaciones de complementariedad, no de subordinación, donde haya complementariedad, donde trabajen juntos por el país. Ese balance es necesario. Cuando se pierde ese balance entre poderes del Estado, ocurre lo que ha ocurrido en varias partes del mundo. Bueno, usted me está hablando de los grandes retos del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando estamos viviendo los tiempos que hoy registramos con una inseguridad jurídica que pone en entredicho la inversión local y extranjera, con temas que se deben resolver garantizando el Estado de Derecho, el papel de la Corte es clave. ¿Cómo deberá ser esa orientación a futuro del país una vez integrada la Corte Suprema? Es que la Corte Suprema de Justicia en todas sus actuaciones es eso, impartir justicia, darle a cada quien lo suyo. Cuando una Corte Suprema de Justicia deja de ser imparcial, le causa un enorme daño al país. Rosendo, un país donde no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, ¿qué es lo que hay? Migración. ¿Y qué significa la migración? Desintegración familiar. Y si hay desintegración familiar, ¿qué significa? Que aumenta la inseguridad, aumenta la violencia. Porque las personas desesperadas toman decisiones equivocadas. Toda persona desesperada que no puede resolver ni lo necesario, que es el alimento, toma decisiones equivocadas. Por eso usted ve, y eso es una lástima, que en Honduras ha aumentado la migración enormemente. Y ese compromiso lo advierte en la clase política, que no vendrá esa presión, que yo quiero a esto y lo quiero porque yo tengo más, y así se debe hacer. Es que si no estamos a la altura, quienes nos están auditando deben presionar más para que respondamos adecuadamente, para que respondamos convenientemente a los intereses del país. Estamos jugándonos el todo, nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la estabilidad política, social del país, nos estamos jugando la estabilidad económica del país, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y el presente nuestro. Nuestros hijos que necesitan una Honduras donde el imperio de la ley sea la regla general y no la excepción. El abogado José Alfredo Saavedra con nosotros al banquillo. Estamos revisando el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia en la recta final. Una pausa, ya regresamos. Pero esto no es un tema de derecho, es un tema de seguridad. Si usted logra que en un país una Corte Suprema de Justicia sea independiente, que establezca o restablezca balances en el país, lo demás cae por su propio peso. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Estamos revisando este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Es histórico porque entran en juego nuevas fuerzas políticas, lo hemos dicho. Pero aquí, más allá de todos esos compromisos que se están asumiendo, hablar ahora mismo de la estabilidad política y económica de nuestro país es clave por las decisiones que se tomarán por ustedes y el mismo Poder Judicial. ¿Cómo deberán revisar temas, por ejemplo, laborales, que hoy los planteábamos temprano a través de HRN, abogado Saavedra, bajo el entendido que aquí la fuerza laboral se nos está yendo, pero internamente no observamos una disposición del gobierno en garantizarle a quienes invierten sus recursos? Sí. ¿Qué deberá tener clara la nueva Corte Suprema de Justicia sin que prive la presión o el bochinche? El imperio de la ley. Es que los administradores de justicia deben aplicar la ley.
Al aplicar la ley, aplican justicia. Un tema lleva a la otra. Y este es un tema que podemos hablar muchísimo. Pero en definitiva, cuando usted ve que la toma de decisiones no generan estabilidad, sino que al contrario, inestabilidad. Y yo le digo a usted, con la claridad que los años me dan, un país donde no hay estabilidad política, o sea, donde hay incertidumbre política, como por ejemplo va a haber violencia el día de la elección, eso genera inestabilidad, inestabilidad política. Esa inestabilidad política automáticamente genera inestabilidad social. Vea usted cuántas tomas de carretera y cuánta violencia hay en todo el país. Vea usted lo que está pasando. Entonces el inversionista, ¿qué es lo que necesita mínimamente? Que le garanticen su inversión. ¿Y qué es lo que necesita el trabajador? Que le garanticen una retribución equitativa a su esfuerzo dado. Eso es básico. Entonces, nadie está por encima de la ley. Nadie está y debe estar por encima de la ley. Entonces, cuando usted está hablando, porque yo a veces escucho y digo, ¿realmente se sabe? ¿Comprendemos todo qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que conoce la Corte Suprema de Justicia como tribunal de alzada? Porque la Corte Suprema de Justicia es un tribunal más, con la diferencia que es de mayor jerarquía. Y cuando es de mayor jerarquía significa que finalmente ahí se toma una decisión definitiva. Pero esto no es un tema de derecho, es un tema de seguridad. Si usted logra que en un país una Corte Suprema de Justicia sea independiente, que establezca o restablezca balances en el país, lo demás cae por su propio peso. Entonces, socialmente, cuando hay la certeza que hay una administración de justicia pronta y efectiva, o sea, sin mora, porque la mora le causa un enorme daño a la sociedad. Y en el caso del inversionista, lo mínimo que requiere son reglas claras, estabilidad, respeto a la ley, porque de esa manera puede él tener la certeza, valga la redundancia, de invertir y tener un fruto por esa inversión. Históricamente, cada vez que yo participo, digo, el mayor problema de Honduras es el desempleo. Y yo he escuchado y he participado, he salido fuera del país y escucho, pero nadie me va a convencer que el desempleo no sea la causa principal de la pobreza que vivimos, que ya no es pobreza, es extrema pobreza. Cada vez que salimos de la ciudad y vamos a otras ciudades y a otros municipios nos damos cuenta. Hay una extrema pobreza del país y Rosendo, hay que recuperar la confianza del ciudadano. Mire, una sociedad donde sus miembros pierden la confianza en el sistema es como una bomba de tiempo. Y esto solo se conoce cómo inicia el fuego, pero no se sabe cómo termina. Bueno, usted me hacía referencia, abogado Saavedra, a esos hondureños que se van, que son casi 500 hondureños diarios, que ante lo que no se está ofreciendo el país por múltiples factores, en los cuales la clase política tiene una enorme responsabilidad, no estamos dejándoles o creándoles las oportunidades que deben tener aquí en su nación. Y fíjese en ese tema, que no es de ahora. No, porque es histórico. El problema es que esto ha ido aumentando. Ayer fueron 10, ya hoy son 11 y pasado pueden ser 12. Sí, y digo esto porque el gobierno no debe verse señalado por este tema. Es que tiene una oportunidad el gobierno de hacerlo diferente. Diferente a quienes tuvieron el momento y no lo hicieron bien. Entonces, el gobierno debe aprovechar la oportunidad tomando decisiones correctas. ¿Y cuál es la primera decisión? Generar estabilidad política, para que haya estabilidad jurídica, para que haya estabilidad social. Yo decía, y no sé si lo dije al principio, como ciudadano, yo espero que el gobierno tenga éxito, porque si yo en la oposición deseo que fracase el país. Si el gobierno tiene éxito el país. Lo que no podemos dejar de hacer es señalar aquellos errores
donde puede haber la oportunidad de mejora. Uno lo que quiere es que se haga lo mejor por Honduras, porque al hacer lo mejor por Honduras, por ejemplo, volvemos al tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, venderle a los ciudadanos que puede haber violencia. Yo estoy leyendo, no sé si es correcto o no es correcto, que el Hospital Escuela está tomando algunas medidas. Lo leí por ahí o me lo comentaron. Yo digo, ¿qué mensaje estamos mandando realmente? Vendiendo miedo, multiplicando miedo, ¿para qué? Si en definitiva lo que vamos a hacer el 25 y en lo sucesivo es cumplir con la ley. Y aquí entramos, abogado, a un escenario que se lo quería plantear de esa manera porque usted es experto en derecho laboral y todo esto unido, un hecho con el otro. En el año anterior se perdieron casi 90,000 empleos y todo eso tiene una enorme repercusión por el tema jurídico. No cabe la menor duda y volvemos a lo mismo, seguridad jurídica. Inicié diciendo, todos estos temas, lo que busca blindar es democracia, es gobernabilidad, es institucionalidad. Eso es lo que buscamos. Cuando usted logra blindar las instituciones, automáticamente mejoran los otros aspectos de la vida nacional, incluyendo el tema del empleo y el desempleo. Porque si yo voy a invertir y no tengo reglas claras, mejor busco otro lado, porque definitivamente nadie va a invertir para perder. ¿Cómo debe integrarse las salas? Porque aquí, más allá del pleno, hay una sala que es clave, que es la única que con voto favorable es un fallo de la Suprema, es la sala de lo constitucional. Y curiosamente es la única que tiene 5 miembros. Sí, todas las salas para que haya sentencia necesitan unanimidad. Si no hay unanimidad, no hay sentencia y pasa al pleno. Y en el pleno, quienes forman parte de una sala no pueden participar en el pleno. Se excusan. Es que es automáticamente, así lo dice la ley. Y el tema de la sala constitucional, ¿cómo lo van a conversar los miembros de la clase política? ¿Será antes de o dejarán esa responsabilidad a los magistrados? No, ese es un tema que debe ser exclusiva, desde mi punto de vista, debe ser exclusiva de los magistrados, porque ellos conocen quién es cada quien tiene experiencia en materia de constitucional, en materia de derechos humanos, derechos laborales. ¿Tiene discrecionalidad el presidente de la Corte para integrar las salas? Sí tiene discrecionalidad. Y es donde se puede generar la controversia política. Totalmente de acuerdo con usted y no puedo dar otra respuesta, que su pregunta y su inquietud es correcta. Ese es un tema que debe revisarse en los próximos procesos y esperamos que una vez electos los 15 magistrados actúen con la mayor madurez posible, porque ellos también necesitan tomar decisiones correctas. ¿Correctas en qué sentido? ¿Cómo va usted a nombrar o a dejar a un abogado magistrado en la sala penal si lo que conoce es laboral? ¿Se imagina usted el gran daño que le hace a la sala y a la Administración de Justicia? Y no estoy diciendo que quien sea laboralista no conoce derecho penal, pero zapatero, a tus zapatos. Cada quien tiene una especialidad y en los últimos tiempos se volvió una obligación. Cada abogado va buscando una especialidad X porque, en definitiva, nadie debería de pretender saberlo todo, porque el que dice que lo sabe todo, poco sabe. ¿Quiénes deben votar? Alguien dirá, qué extraño esto, pero ¿quiénes deben votar? Porque ustedes son 22 propietarios, pero ahora se ha incorporado a suplentes a la libre. Igual tienen sus cantidades ya previstas para que lleguen al hemiciclo, pero en esta votación de tanta importancia, ¿cómo estructurarnos de manera que no se cuestione el proceso? Para que no haya cuestionamientos, todo diputado propietario debe cumplir con su deber constitucional. Primero, asistir. Segundo, votar. En mi caso particular, siempre lo he dicho, un suplente debe ser una persona realmente igual o con más conocimientos que uno mismo de propietario, pero la responsabilidad directa es del diputado propietario, que no debe ausentarse por ninguna razón, excepto una causa de fuerza mayor,
Pero usted me hace una pregunta interesante en función de lo que hemos venido viviendo. El propietario no debe ausentarse para no asumir su responsabilidad, debe cumplir con su responsabilidad. Y si no está el propietario, el suplente debe ser del mismo partido, o esa discrecionalidad de el presidente de la Cámara, ¿cómo la debemos entender en una fecha como esta? Si usted quiere propiciar, si usted quiere blindar transparencia, respetémonos todos. Es decir, independientemente de la discrecionalidad, quien debe sustituirme a mí en mi ausencia es mi suplente, por mi departamento. Así propiciamos y blindamos transparencia. Y si no está ese suplente... Ese es otro tema que queda a discrecionalidad del presidente del Congreso, porque quien es el que dirige. Pero la lógica es que sea del mismo partido. Es de la lógica, y la lógica debe imponerse, definitivamente. Si no, usted genera, ¿sabe qué genera? ¿Sabe? Es fuente de discordia, es fuente de conflicto. Porque aquí usted debe evitarlos. Aquí puede entrar aquello de las ausencias obligadas. Sí, espero que no ocurra, pero repito, los que están afuera deben estar vigilantes que el diputado propietario, que es una pregunta importantísima, porque la historia nos ha dicho otros temas. En definitiva, yo llevo varios periodos en el Congreso y debe cumplir el propietario con su responsabilidad. Muy bien, abogado, le agradezco. Feliz noche. Igualmente, un gusto saludarlo. El abogado José Alfredo Saavedra Paz, expresidente del Congreso Nacional, diputado liberal en el actual periodo, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.